¿Más o menos los tenés? Sí. ¿De cuál lado? ¿Cuál es el...? El que te parece que... No, para mí el pecado que siempre todos tenemos que tener más controlado y en regla es la vanidad. ¿No sos vanidoso? Sí, sí, todos somos vanidosos. Yo creo que hay una película que es El abogado del diablo, que te agarra por un lado, te agarra por el otro, la vanidad. Entonces, la vanidad, como dice en esa película, es mi pecado favorito, porque por ese lado caemos todos. Entonces yo trato de, muchas veces cuando tomo decisiones, por ejemplo, para volver, o si quiero competir o no quiero competir en una elección, siempre digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo por vanidad o lo estoy haciendo porque quiero contribuir? Cuando veo que está en juego la vanidad, enseguida trato de apartar la idea y volver a limpiar, para ver por qué tomo las decisiones que tomo. Creo que eso es lo más importante. ¿No volviste por vanidad? No. ¿Volviste por...? Porque estoy convencido de que tenemos que construir y discutir de otra manera en Argentina. Es un poco lo que vos decías hoy. Tenemos que empezar a tratar de ser las mejores versiones posibles de nosotros mismos en la Argentina. Si no, ya hemos tenido muchas ilusiones y muchos desencantos. Y conforme pasa el tiempo, particularmente los últimos 12 años, e inclusive ahora veo que el modo de discusión no es el modo nuestra mejor versión discutiendo con el otro en su mejor versión. Casi te diría que es todo lo contrario. Y me parece que vale la pena ampliar las miradas. Vanidad hubiera sido al revés. Yo te puedo asegurar que el tratamiento que le dan a los embajadores en Estados Unidos es como un cónsul romano. Más o menos. Sí. Sí. Vanidad al palo. Sí, Vanidad sí, al palo. vos el día que presentás cartas credenciales y le presentás cartas credenciales al presidente, te pasan a buscar en 2 autos escoltados, entrás a la Casa Blanca, están los Marines disparando al aire mientras entras, te recibe el presidente, y así es todo el tiempo. Los embajadores son una raza en Washington muy particular, muy venerada para todo. En un momento dijiste una ilusión o un desencanto. ¿Mauricio Macri es todavía una ilusión o ya un desencanto? No, es una ilusión. Es la ilusión de que se abra un tiempo nuevo en la Argentina. Cambiemos, te diría que es eso. Si cambiemos se sabe abrir. Es algo que nosotros hemos reclamado. A mí me parece que es muy difícil. No sé en qué momento de la Argentina hacer una crítica con buena intención y proponer algo distinto, una solución distinta, algo que alguien tiene que, una decisión que alguien tiene que tomar, es percibido como negativo. Y no entiendo cómo la oposición acérrima que no te puede reconocer ni un acierto es percibido como constructivo. No lo puedo entender esto de que lo que hay que hacer es frenar y lo que hay que hacer si estás del otro lado es aplaudir. No. A mí me parece que ninguna de las... No conozco ninguna sociedad que entre en esa dinámica a la que le salgan las cosas bien. Pero si Macri es una ilusión todavía. Sí, sí. Termina, pasa la elección del domingo. Te llaman y te dice, volvé a Cambiemos. Damos dentro de 2 años un debate interno y demás. Bueno, si ocurriese eso, habría mucha gente que tendría derecho a preguntarse por qué no aceptaron una primaria antes. ¿Por qué no aceptaron? No lo puedo saber. La verdad que no lo puedo saber. Creo que tiene en parte que ver con esto de que mi naturaleza, en donde no me hacen la cabeza fácilmente, y otra vez trato de chequear mi vanidad, que siempre por algún lugar te pueden encontrar la vuelta, pero yo trato de tener mi vanidad en regla, todo lo que puedo, y es muy difícil que me hagan decir una cosa en la que no creo. Inclusive en la campaña, a veces digo cosas que no son políticamente correctas, que si tengo un asesor de campaña me dice no digas eso, y en el gobierno pasa lo mismo. A mí me gusta decir las cosas. Cuando hay algo que está reñido con la ética me gusta señalarlo, lo he hecho inclusive en el gobierno. Pensé, trato de mantener la vanidad en regla. Análisis, Carla Peterson, Ribotril. 10 años de análisis. 10 años de análisis. Iván. Hice distintas cosas. Iván también, en donde creo que es un poco como Argentina. Yo hago mucha analogía con eso. Primero, 10 años es como hacer un doctorado en tu propia personalidad. Hay un momento en que con eso tenés que tomar acción concreta, no solamente entenderlo desde lo intelectual. Y mucho del psicoanálisis es el origen de, y cómo, y por qué, ¿no? Pero después tenés que tomar medidas concretas para ir modificando eso. En mi caso, esas medidas concretas son siempre muy ayudadas por gente cercana, y ahí encontrar... La gente no conoce lo que es Carla. O sea, yo sé que en el ambiente es muy querida y los técnicos, los cámaras, la gente de maquillaje, todos saben la calidad humana que tiene Carla. Pero es de una sensibilidad y un sentido común, además de un sentido del humor extraordinario. Te cuento una anécdota de la decisión de la vuelta nuestra. Una de las cosas que a mí más me preocupaba de la vuelta es que nosotros nos habíamos ido a vivir allá 1 año y medio. Gaspar empezaba a hablar inglés.
iba a una escuela donde había de 13 chicos, 2 que eran hijos de padres o de matrimonios igualitarios. El profesor era negro. En la puerta de mi casa pasaban ciervos y ardillas y empezaba a hablar inglés. De hecho, habla inglés, todavía puede hablar inglés. Y yo decía, nos vamos a sacar de acá, que vive en una casa, que hay verde, que dormimos con la puerta abierta, que puede salir a caminar, que va a una plaza pública, que va a hacer natación a un natatorio, a una pileta pública, para volver a llevarlo a Buenos Aires, que es más estresante. Digo, ¿estaremos tomando la decisión correcta desde el punto de vista de la educación de él? Y Carla me miró, me acuerdo que íbamos en auto, frenó y me dijo, la buena educación de Gaspar es que vos y yo seamos quienes somos en la vida real. Me dijo, vos no sos un comunicador de lo que hace Argentina, vos tratás de modificar lo que pasa en Argentina, y yo no soy difusora de la cultura, yo hago cultura. Y Gaspar va a crecer bien viéndonos a nosotros ser quienes somos. Y nosotros, me dijo, no tenemos nadie que se quede a dormir en nuestra casa para la noche, no tenemos chofer, no tenemos 2 personas que limpian, no tenemos nada de todo eso. Entonces la mejor educación que le podemos dar a nuestro hijo es ser quienes somos genuinamente. ¿Maneja ella? Sí, no, manejamos los dos, pero depende de qué está haciendo cada uno, quién pasó a buscar al otro. Maneja uno, maneja otro. Está bien. Entonces, hago declaraciones que no son... que no ¿Tenés coach? No tengo coach. ¿Pero entrenás para hablar? No, nunca. He dado muchas clases, he sido columnista de radio. ¿Estabas en la radio? Sí, pero no. En mi familia, vengo de una familia de docentes. Mi abuela fue maestra normal y ella y sus 2 hermanas se fueron a Esquel. Mi abuela era de 1909 y se fueron a Esquel, pensaba en 1927, 28 a enseñar. De hecho, mi tía abuela fue la primera maestra normal de Esquel, la escuela normal de Esquel lleva su nombre. Mis 3 tías abuelas, mi tía abuela, mis 2 tías abuelas y mi abuela eran docentes, mi tía era docente. En mi casa mi hermano es rector de un colegio, es antropólogo, pero es rector de un colegio y da clases en otros 2 colegios. Mi padre dio clases, vengo de una familia de docentes. Sos del Nacional Buenos Aires aparte, ¿no? Sí, fui al Nacional ¿De la Buenos Aires. secta? No soy de la secta. No soy... Son medio una... Sí, pero yo no... A mí no me gusta... Te soy sincero, cuando alguien viene y me dice, vos fuiste a el colegio, yo siempre digo, ¿a cuál? Porque el colegio hay un montón. Y no me gusta el sentimiento corporativo en la vida. No me gusta defender cosas solamente porque pertenezco a esas cosas. Creo que ese nivel de fanatismo es lo que está complicando mucho la discusión en Argentina. Sí soy un eterno agradecido al Colegio Nacional de Buenos Aires. Eterno. Me di cuenta de la formación que me dio el colegio cuando empecé la universidad. Porque los colegios de tipo universitario que requieren examen de ingreso son colegios extraños, ¿no? Tienen, por un lado, al tener examen de ingreso, filtran muchos alumnos. Yo me acuerdo, yo fui a inscribirme en el Nacional de Buenos Aires, estaba en la cola. Y adelante mío había 2 madres, yo había ido solo. Y cuando estaban hablando entre ellas, una le dice a la otra, mi hijo va a entrar porque es abanderado. Y me acuerdo la respuesta del que tomaba el trámite de inscripción del otro lado, dijo, acá todos los que vienen a dar examen son abanderados. Mínimo. Entonces, ese es un colegio en el cual, primero, para mí algo muy importante es que sos anónimo. Los profesores vienen, dan clase y no se acuerdan de tu nombre. Yo era banco 34 porque había 36 bancos y me sentaba atrás a la derecha. Y ese banco 34 y te hace una pregunta. Y la otra cosa muy importante del Nacional de Buenos Aires es que como tenés esos compañeros, nunca sos el mejor en todo. ¿No? Yo siempre digo, yo estudié economía porque me gustaba la física y tenía 3 compañeros que entendían física en serio. Yo dije, esto sabe matemáticas, esto sabe física, yo no sé esto. ¿En qué ahorras? ¿En qué ahorro? No me gusta mucho especular ni nada, ahorro en este momento en Levax. Acá, en la Argentina. Sí, acá Los ahorros están en la Argentina. Sí, salvo lo que me pagó Canciller. Yo viví en 2 momentos en el exterior, en 3 momentos. Cuando estudié, pero después la Universidad de Yale me contrató para un programa durante 6 meses, me pagó en el exterior y esa es la misma cuenta que me pagó Cancillería. La plata que está afuera, que es eso, es la que me pagó Cancillería. ¿Cuánto gana un embajador argentino en Estados Unidos? Un embajador gana más o menos en la mano $14.000. 14. Digamos que es un acuerdo internacional, todos los embajadores de todos los países que adhirieron. No sé cómo funciona. Yo creo te que digo, sí, no sé cómo es, no sé cuánto. Eso no te lo puedo decir. Sé lo que cobraba en mano entre 13 y 14 mil. Y hay como una paritaria mundial del embajadores. Sí, del paritaria convenio de Viena. Una paritaria, se hace en Viena. Se hace en Viena, obviamente van con muchísima gente. Sí, los embajadores ganan bien, pero además de eso, pensá que vos como embajador no solo ganás bien, sino que tenés vivienda, tenés personal doméstico, tenés auto, te pagan la nafta y en Estados Unidos no pagas impuestos.
ni siquiera de consumo habitual. Digo, no, el impuesto a las ganancias obviamente no pagás, pero no pagás, comprás algo y tenés una tarjeta de exención de impuestos. Maneja Carla y manejas vos. Sí. ¿Maneja el presupuesto Carla o manejas vos en casa? No, el presupuesto lo manejo yo. Sí. ¿Manejas vos? ¿El presupuesto de mi casa? Sí. Sí. Sí, sí. ¿El que le dejas la plata? No, no, una cosa es manejar el presupuesto mentalmente, después los recursos. Yo, mira, mi tía escribió hace mucho tiempo, mi tía es psicóloga, la mujer de mi tío, y escribió un libro que se llama El sexo oculto del dinero, ¿sí? Que tiene que ver con cómo existe un machismo oculto en cómo se administra el dinero, ¿sí? En la generación anterior, la generación de nuestros padres, eso existía todo el tiempo, la mujer que le iba a pedir. Mis padres se separaron. Yo me acuerdo cuando era muy chico me di cuenta de eso con ese libro y lo contaba a mi tía y yo veía los manejos en mi casa. Yo un día le dije a mi mamá, tendría 13 o 14 años, y le dije, yo cuando sea grande en mi casa le voy a abrir una cuenta a mi mujer para que no tenga que decirme en qué gasta. En este caso no necesito porque mi mujer trabaja. Labura. Sí. Hablabas de declaraciones inconvenientes o no coacheadas. Dijiste, María Eugenia Vidal no tiene los vicios que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Me gustaría que les fuera bien, que tuvieran más instrumento para poder gobernar. Sí, María Eugenia Vidal tiene el lugar más complejo de todos los ejecutivos de la política argentina. La provincia de Buenos Aires, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Votás en la provincia? Bueno, votás en la capital, ya sé. Pero si votás en la provincia, ¿la votás a Vidal? Sí, sí, sin ninguna duda. Yo a María Eugenia más la conozco desde hace 20 años. Igual que a Rodríguez Larreta. De hecho, estábamos escribiendo un libro juntos hace mucho tiempo. El otro día me lo sacó un compañero tuyo en un programa y me dijo, ¿es cierto esto? O está escribiendo la biografía de ella. Y dije, sí, es cierto. No es una metáfora de imposible realización, pero la pregunto igual. ¿No sos candidato, no estás en la política? ¿Lo votás a Rodríguez Larreta en la capital? Depende de cuáles son las alternativas. El único motivo por el cual nosotros participamos es porque no nos sentimos representados por lo que hace el otro. Yo creo que Rodríguez Larreta gestiona bien, pero administra bien, que para mí no es lo mismo que gestionar. Administrar es tengo esto y lo gasto bien, es decir, cuando hago algo se hace. Gestionar es poner las prioridades. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires no tiene bien las prioridades. Que en la salud pública, la educación pública y la seguridad no están bien. Y eso es lo principal que tiene que gestionar la Ciudad de Buenos Aires para crear una sociedad igualitaria. Esta puede ser una ciudad moderna y de iguales. ¿Lo pondrías como jefe de gabinete de tu gobierno? Ahí hay una diferencia porque alguien prioriza. Sí, yo creo que es un buen gestor en ese sentido. ¿Lo pondrías como jefe? Mira, Horacio Rodríguez Larreta, otra vez nos conocemos hace mucho. Yo creo que te voy a dar una anécdota. Horacio es así. Horacio se levanta a la mañana, te juntás con él, te estoy hablando otra vez, hace 20 años que lo conozco. Se junta con vos, con Luis Novarecio a las 8 de la mañana. O a las 7 de la mañana. Te dice que se va a juntar con vos que tiene 45 minutos, en el minuto 44 saca una lista y te tacha. Delante tuyo. Te tacha. Te tacha, porque ya lo hizo. ¿Entendés? Horacio tiene esa visión. Horacio Rodríguez Larreta tiene la visión de esto es lo que tengo para hacer y esto es lo que voy a hacer. Yo creo que hay una discusión mucho más profunda en la sociedad. Es ¿qué es lo que queremos hacer como sociedad? ¿Qué es lo que tiene que hacer un poder ejecutivo que tiene una enorme cantidad de plata? ¿Qué es lo que tiene que resolver? Y sobre todo, ¿cómo elevamos la vara para el que viene? A mí hay algo que no me gusta, y ahí hay una gran diferencia entre Horacio y María Eugenia, que María Eugenia nunca la he visto usando el Estado para beneficiarse ella misma, sea en campaña, sea con la publicidad oficial. Yo no veo la cara de ella con la publicidad oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y esa es una diferencia muy grande. De la misma manera en que yo creo que la máxima aspiración de un gobernante, todos los gobernantes se terminan, tarde o temprano pierden. ¿Qué deberíamos querer? Perder con uno que sea mejor que nosotros. Porque si perdés con uno que fue peor que vos, o que es peor que vos, es porque tuviste una crisis. Esto le pasa todo el tiempo a la Argentina. Bueno, casi pierde con vos. Claro, pero él le gustaría competir con el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. Y a uno quiere competir siempre con alguien que en la competencia lo mejora a uno. Yo me acuerdo, Santilli hace poco dijo, el kirchnerismo es un clásico, hablando de la ciudad, el kirchnerismo en la ciudad es un clásico que nos gusta jugar. Y claro, porque los tienen de hijos. Regular la vanidad. ¿Sos mejor que Rodríguez Larreta? No, tengo nuestro espacio, y yo me incluyo, tenemos algunas cosas en que me parece que, no sé si mejor o peor, tenemos otra visión de cómo hay que gestionar, y en otras yo puedo decir que ellos son mejores. La verdad que yo tengo un enorme respeto por el PRO. Tengo una visión distinta de la política, tengo una visión distinta de la economía, tengo una visión distinta de la sociedad en la que me gusta vivir. Tengo un enorme respeto.
es, primero, una fuerza organizada, un tercer partido, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, que la gobernó exitosamente, que se constituyó una fuerza nacional, que compitió y que ganó, y que ahora está demostrando algo que la sociedad argentina anhelaba fuertemente que ocurriera, que es que un espacio no peronista demostrara que puede administrar el poder. Dijiste, Macri es una ilusión, Vidal es un... A mí me gusta mucho María Eugenia, sí. ¿Y Rodríguez Larreta es? Es un gran gestor de la Ciudad de Buenos Aires con prioridades distintas a las nuestras. ¿Estás a favor de la despenalización del aborto? Sí. ¿En todos los casos? Mira, primero estoy a favor de algo que es el debate. ¿Por qué digo lo del debate? Porque hay en este caso hay un dilema. No hay una solución que contente a todas. Hay un dilema. Y hay gente que defiende un principio y hay gente que defiende otro principio. Y esos principios están en franca colisión. Entonces, frente a esa colisión, el enfoque de nuestro espacio es más un enfoque de salud pública. Es cómo esta colisión existe, esto sigue ocurriendo, cómo va a seguir ocurriendo, cuál es la mejor alternativa que puede tomar el Estado como definición de salud pública. Esa es nuestra aproximación al problema. Pero no es que, la verdad que yo soy padre, me cuesta mucho imaginar esa situación, pero también conozco mujeres que han pasado por esa circunstancia y sé lo traumático que es. La vida sé lo traumático que es que sea además un hecho ilegal y lo peligroso que es. Sobre todo a las clases que menos tienen. Es que pasa siempre esto. Sí. La vida comienza, ¿cuándo? Para vos. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque, digo, yo soy padre y soy sincero, yo no te puedo decir, mi hijo, yo considero que mi hijo llegó a la vida en el momento en que lo vi nacer. Para mí, en el momento que escuché el primer latido, ya era vida. Pero por eso digo, es un dilema, no tiene solución. Y lo que no podemos hacer, un lado lo que no puede impedir es anular la discusión. No puede pedir, anular la discusión, no puede decir esto no lo podemos discutir. Porque hay visiones contrapuestas, hay principios que se chocan entre sí, no va a haber una solución que contente a los dos, y creo que lo que merece la sociedad argentina, como en muchos otros temas, es un debate con mucha altura. Y ahí yo puedo tener mis contradicciones internas, pero lo mido como hombre de la política, de cómo se debe diseñar la política pública. Cuando termina la vida, ¿qué pasa? ¿Qué hay después? Me encantaría, si a mí me preguntás, me encantaría que hubiera reencarnación. ¿Por qué? Me encantaría, no digo que eso es lo que creo. Porque cada cosa que pasa, cada vez que veo a mi hijo crecer, cada cosa que no sé, me gustaría tener otra vida. Sinceramente, me gustaría... No solo porque reencontrarte, aunque no lo sepas, con otras personas, me gustaría... La vida es como... tiene infinidad de estímulos, infinidad de cosas por aprender, infinidad de maneras de mejorarte a vos mismo, de mejorar a otros. Y es poco tiempo. El tiempo que nos toca acá es poco tiempo. Yo, ¿sabes? Soy agnóstico, entonces tengo esa tristeza. Sí. Te doy dos opciones, ¿reencarnarse en Filmus o en Rodríguez Larreta? ¿Tengo que reencarnar en uno de los dos? Reencarnaría en Rodríguez Larreta para cambiar las prioridades. Porque creo porque tiene vocación de gestionar lo público. La vocación de gestionar lo público no es menor. Hay muchos dirigentes que no aceptan nunca un cargo ejecutivo. Hay muchos dirigentes que son de fuerzas minoritarias que saben que nunca van a llegar. Tener la vocación de administrar y de transformar es un peso, está sujeto al juicio de los demás, está sujeto a equivocarte, está sujeto inclusive a una condena moral, a una condena legal. Yo he atravesado distintos lugares de la administración pública, nunca he tenido una denuncia, una objeción a la manera en que he administrado los recursos públicos. Pero es cierto que estás permanentemente tomando decisiones y con poco tiempo. Yo he sido diputado. El tiempo de los diputados para sancionar una ley, salvo que haya una urgencia, es un tiempo larguísimo. El tiempo del académico es casi la eternidad. El tiempo del Ejecutivo es ahora. Y yo, la gente que tiene vocación de hacerse cargo en Ejecutivo, la respeto mucho. Después tengo diferencias. Yo creo que hace mucho tiempo que en la Argentina estamos, a veces digo rapiñando o cooptando el Estado de todos los sectores, y es por eso que nuestro Estado perdió potencia. ¿Sabés que cuando hablabas de aquellos que no tienen vocación de cargo ejecutivo, me pareció que sobrevolaba Elisa Carrió en esto?
Bueno, Carrió es un ejemplo de eso. Hay otros, pero Carrió es un ejemplo. ¿Cuál es la equivocación más grave que vos podés tener siendo oposición y en un cargo legislativo? Cometer un exabrupto. Cometer la imprudencia fenomenal y para mí la falta de respeto con la familia Maldonado de lo que dijo el otro día en el debate. Pero no toma ninguna decisión concreta, cotidiana, cada día, no tenés que abrir y cerrar. A mí me tocó administrar el Banco Provincial, el presidente del Banco Provincial. Todos los días tenés que abrir y cerrar. No es lo mismo. Me gusta esta historia que reencarnaste y corregiste. Reencarnaste en Rodríguez Larreta y corregiste. Reencarnaste en Carrió. Si reencarno en Carrió, Carrió tiene el problema con la reencarnación en Carrió es que la ventaja y la desventaja de Carrió es la misma. Es que ella tiene una voz demasiado potente, tiene una voz extremadamente potente, que es la que la hace ser muy buena opositora, sin tener un espacio político grande, sin estar acompañada, pero es muy buena opositora porque tiene esa voz. A veces ha sido una opositora más eficaz que el propio radicalismo, que tiene más representantes. Pero muchas veces esa voz comete errores graves e iguala cosas, comportamientos que para mí no se pueden igualar. Y cuando igualás de esa manera, no estás dando lugar a un buen diagnóstico. Es decir, si yo digo, por ejemplo, yo tuve, y en la campaña pasada nos costó mucho de la respuesta como campaña sucia, pero yo tuve un contrapunto por el juego en la ciudad muy grande. Dije muchas veces las cosas que hoy están saliendo a la luz de Cristóbal López, muchas veces, con números de lo que pasaba dentro, de que no había control. Ahora yo nunca diría a veces como, un día Carrió se levanta y le pega a Cristóbal López y a Lázaro Báez y a Divido y a Vudú, y después le pega a Wiener y a Cobos, o a Gabriela Michetti, o a mí. Y ahí me parece que esos excesos funcionan mal en la construcción de una mejor Argentina. No podés igualar la manera en que hablas de distintas personas, unas porque no te gustan o no coincidís o tienen una visión distinta a la tuya, o tienen un espacio político y una pertenencia diferente, con los otros que son unos delincuentes. Reencarnás en Cristina. Cristina se perdió la gran oportunidad de la Argentina de los últimos tiempos. Yo la veo a Cristina, la verdad que yo veía las imágenes y me duele, no en lo personal, me duele ver a un expresidente de la Argentina que habla así. Que tome sus intervenciones públicas con tanta liviandad, que use ese vocabulario, que agreda, que no se haga cargo de absolutamente nada del pasado. Digo, yo creo que si Cristina, la reencarnación en Cristina tiene que ser para irse a un templo budista a meditar un rato largo. ¿Qué sentimiento tenés por ella? ¿Cuánto tiempo estuviste en...? No, 4 meses y antes no la conocía. Estuve 4 meses en el gobierno y no la conocía antes. Tuve unas discusiones muy fuertes con ella, con su equipo, muy fuertes. Contame cómo es discutir con ella. Mira, en mi caso yo soy una persona muy respetuosa y además hago que me respeten. Yo siempre mantuve una distancia. Yo a los presidentes, igual que al presidente Macri, los trato de presidentes. Primero por un respeto a la investidura, al cargo, y segundo por un tema de distancia. Porque el presidente se tiene que sentir con la suficiente autoridad para un día desautorizarte con algo, o con la suficiente empatía como para aplaudirte por algo, pero con la distancia que le corresponde a un presidente. Entonces yo siempre los trato de usted. Y con Cristina he tenido discusiones muy fuertes, solo en 2 pasamos a los gritos, porque ella se encierra tanto en algunas cosas, no solamente ideológicas, sino, yo creo que contrariamente a lo que se ve, primero, la Cristina actual es muy distinta a la Cristina cuando estaba Néstor Kirchner vivo, porque no tenía el cargo supremo ni la jefatura de su espacio. Entonces las discusiones eran distintas, su manera de encarar las cosas era distinta. Yo creo que Cristina es muy volátil en sus diagnósticos. ¿Y por qué digo volátil en sus diagnósticos? Ha tenido enemigos rotativos, ha sido de tipo de cambio súper alto, de Moyano mi amigo a Moyano el enemigo, todo el tiempo. Creo que sigue pasando, y después lo que creo que a ella le cuesta mucho, y por eso es tan difícil entrevistarla, es porque ella tiene como una división de personalidad entre las cosas de las cuales por haber sido la presidenta ella se tendría que hacer cargo,
y cómo ella se percibe a sí misma. Yo la escuché en la entrevista con vos decir que le dio un odio feroz lo de López, pero ella le dio a manejar a, si vos sumás López, Vudú, Jaime, Devido, Aníbal Fernández, manejaron 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares, la mitad, casi la mitad del PBI argentino, entre ellos. Se lo diste administrar todo este tiempo. Y acaba de decir que no pone las manos en el fuego por Devido. ¿Pero quién lo hizo diputado a Devido? Última reencarnación. Reencarnás en Guillermo Moreno. Me interno en un manicomio. Creo que Moreno tiene realmente, en la Argentina decimos que alguien está loco con mucha liviandad. Tiene problemas mentales. Sin metáfora. Sin metáfora. Y sigue estando en el espacio, es decir, otra vez son los ocultos, pero sigue estando en el espacio de Unidad Porteña, sigue estando en el kirchnerismo, compitió en una primaria, está metido ahí. Por eso cuando el kirchnerismo dice hay que frenar el tarifazo. Bueno, ¿y qué proponen? Porque lo que estuvieron haciendo fue congelando las tarifas 12 años. Ahora, cuando el gobierno lo resuelve mal, le da una excusa al kirchnerismo para usar en campaña, pero el kirchnerismo tiene una sola idea de cómo salir de ahí. Nosotros propusimos en 8 años establecer una regla para los próximos 8 años. Te sube el gas 6% más de lo que suba la inflación cada trimestre y la electricidad 8% más de lo que te suba la inflación cada trimestre. ¿Sabés cómo va a ser las tarifas por los próximos 8 años? Vas a pagar el grueso del aumento con una economía recuperada. Vas a resolver todo el déficit en 8 años con una sola medida y hoy las tarifas serían de la mitad. Le preguntás al kirchnerismo qué haría y no sabe. Entonces, si el gobierno hiciera mejor las cosas, habría menos oportunidades, inclusive discursivas, para el kirchnerismo. Otra vez, los precios son altos. ¿Y qué propone el kirchnerismo? ¿Moreno de vuelta? Necesitamos una ley de defensa de la competencia, una ley antimonopolio como tienen las de otros países que han bajado los precios. ¿Pero cuál es la metodología? ¿Moreno? ¿Inteligencia mata galán? Sí, sí, siempre. Sentido del humor mata todo. Inteligencia mata galán. Inteligencia mata galán. Si nos comprenden la general de la ley a los dos, pero supongamos, si Dios existe, ¿qué te va a decir cuando llegues? Dijiste muchas veces que soy agnóstico. Acá estoy. Igual sé que viviste de acuerdo a los principios que son para mí generales, que son de todas las religiones y son de inclusive aquellos que creemos en el hombre, ¿no? Que somos positivos, que somos optimistas con la humanidad y que creemos que hay algo que nos une a todos, que son normas éticas que algunos, yo estudié y di clases de algo que se llama teoría de los juegos, que es una rama de la matemática que se aplica a muchas cosas, entre ellas a la biología, a la ciencia política. Y muchas de las normas y comportamientos que tenemos entre nosotros, del autolimitarnos, de responder a normas morales, los contractualistas lo llamaban un gran contrato, pero hay otros que dicen provienen de cómo evolucionamos como sociedad, provienen de las normas que necesitamos para convivir los unos con los otros, y esas normas morales para mí son universales. Algunos las ponen en la religión y en 10 mandamientos, otros lo pondrán en el Corán, otros lo pondrán en el Talmud. Para mí existen. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estuve leyendo? Estuve leyendo bastante. Estoy tratando de acordarme qué estoy leyendo ahora. ¿Qué tengo en la mesa de luz? Porque veo varias cosas al mismo tiempo. No. Estaba leyendo un libro de cuentos cortos de David Foster Wallace y me regaló, producto de una reunión que tuve, su libro de Diana Cohen Agrest. Así los tengo los dos en la mesa de luz. ¿Piensan como yo o algo por decirlo? Y antes estuve leyendo una novela muy linda que me gustó, muy cortita. Leí Sama, ahora que antes de la película. Espero, otra vez esto no es políticamente correcto. Veo las críticas y es como la novela extraordinaria de la literatura americana. A mí me gustó, pero no me enloqueció. Me gustó mucho una novela muy corta que leí hace muy poquito de Leandro Yola que se llama Kryptonita. Leí el libro de Harari, el de Homo Sapiens, que me pareció extraordinario. Es la Biblia Pro, ¿eh? Es la Biblia del Pro. La Biblia del Pro, eso. Todos los funcionarios tienen Harari. Pero ese no es el libro que Rodríguez Larreta, cuando fue a la Ditela, dijo que los dinosaurios y los humanos habían convivido, se habían organizado y lo habían matado. No lo leyó. Le dijiste rústico toda la noche. Pero no. Dice todo. Primero que obviamente no convivieron en un mismo tiempo.
los dinosaurios y los humanos, pero después el libro trata de otras cosas mucho más complejas que ese resumen. Quedan 30 segundos. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? No, creo que no. Siempre, no, supongo que no. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Estoy muy contento. Estoy contento de estar en Argentina, estoy contento con mi familia, estoy contento con mi hijo, mi mujer. Le gusta estar acá, le gusta trabajar acá, le encanta lo que hace. Y estoy contento porque realmente creo que se está terminando. Después tendremos que aprovecharlos, tendremos que ser capaces de generar otro tipo de discusión. Pero yo creo que se está terminando el miedo en Argentina. Que a partir del 23, si somos capaces de ser una mejor versión de nosotros mismos, tenemos enormes chances de encontrar el futuro que se la pasa eludiéndonos. Gracias. Gracias a vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Las empresas existen frases que se repiten a través de los años. A las empresas las hacen las personas. En los negocios hay cosas que se dicen mirándose a los ojos. Pero en un mundo que cambia tanto, es necesario